Muy buen día a todos y a todas. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Emiliana Rodríguez, soy directora de educación en Atentamente y especialista en educación socioemocional. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante y muy útil, que es que las habilidades socioemocionales pueden ser una herramienta muy poderosa para prevenir la violencia. Y antes de abordar este tema de lleno, los quisiera invitar a que hagamos un pequeño ejercicio que nos ayude a calmar nuestra mente, a enfocarla y también a asentar nuestra motivación para este tiempo en el que estaremos interactuando juntos. ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. Ahora los invito a buscar un lugar cómodo donde puedan sentarse, donde su cuerpo pueda estar relajado, pero a la vez que puedan mantener la espalda derecha, la espalda erguida. Si ya encontraron este lugar y esta postura relajada, estable, pero a la vez alerta, los invito a cerrar suavemente los ojos por un momentito y hacer 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Inhalamos profundo y al exhalar los invito a suavizar sus hombros, el rostro, a soltar tensión extra que hayan acumulado en el cuerpo. Inhalamos profundo y al exhalar soltamos también toda la agitación, todos los pendientes que tengamos. Inhalamos profundo y al exhalar por un momentito, permitamos que nuestro cuerpo descanse ahí donde estamos sentados. Llevemos nuestra atención a las sensaciones de nuestro cuerpo, permitiendo que también nuestra mente descanse en el cuerpo. Muy bien. Ahora me gustaría pedirles que juntos sintamos, imaginemos y reflexionemos sobre las siguientes 3 preguntas. Pueden hacerlo simplemente en su imaginación o si desean pueden tomar alguna nota o hacer incluso algún dibujo. La primera pregunta que me gustaría que reflexionemos es ¿qué anhelamos para nosotros? Piensa, ¿qué quisieras para ti? ¿Qué es lo que más deseas? A lo mejor podemos pensar en salud, en bienestar, seguridad, libertad. Lo que sea que tú deseas, tráelo a tu mente. Ahora te invito a pensar en qué te gustaría, en qué anhelas, qué deseas para todos tus estudiantes. Y no solo tus estudiantes, sino para los niños, niñas y jóvenes de México y, ¿por qué no?, del mundo. ¿Qué deseas para ellos y para ellas? Y ahora me gustaría pedirles que imaginen un momento cómo se vería ese México en que tanto ustedes como sus familias y como los niños, niñas y jóvenes realmente pueden florecer, realmente tienen las condiciones para obtener aquello que desean, aquello que anhelan. ¿Cómo se vería ese México? Y si México es muy abstracto porque es muy grande, piensen cómo se vería su comunidad, si existieran todas las condiciones para que ustedes y sus estudiantes pudieran florecer. O cómo se vería una escuela donde ustedes y sus estudiantes pudieran florecer. Imagínense cómo serían las interacciones. ¿Cómo se vería? ¿Ya se lo imaginaron? ¿Ya hicieron alguna nota o algún dibujo? Muy bien. He tenido el honor de hacer estas 3 preguntas a miles de docentes, de padres y madres de familia, de estudiantes en México y también en otros lugares del mundo. Y algo que he descubierto es que los seres humanos pues somos muy similares. En general, todos anhelamos, tanto para nosotros como para nuestros niños, niñas y jóvenes, que podamos estar bien, que podamos estar sanos, que podamos sentirnos seguros, que podamos sentirnos libres, que podamos ser amados, que podamos desarrollar todos nuestros potenciales. ¿Sí? Esto es algo que en general compartimos. Sin embargo, ahora les quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué
realmente la realidad actual, la realidad que viven en sus casas, en sus escuelas, en sus comunidades, se parece a esa visión del México, del mundo que quisiéramos o en el que podríamos todos florecer. ¿Qué tan cerca estamos de esa visión? ¿Sienten que ya están viviendo esa realidad que anhelan? ¿O que a lo mejor todavía hay una brecha? Que todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer como individuos y como sociedad para llegar a poder tener esa visión del México en el que todos podemos florecer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Poquita distancia? ¿Mucha distancia? Esta pregunta es muy importante, porque por supuesto que todos queremos estar bien, pero la realidad es que tanto en México como en otros lugares del mundo vivimos retos muy importantes que no podemos ignorar. Sabemos que la desigualdad es muy grande. Por ejemplo, que 1 de cada 2 niños vive en situaciones de vulnerabilidad debido a la pobreza. Pero no solo eso, sino pensemos en términos de violencia. Sabemos, por ejemplo, que tan solo en México alrededor de 10 mujeres son víctimas de la violencia cada día y mueren a causa de ella. En tu comunidad, en tu escuela, ¿cómo ves esto? ¿Puedes ver la desigualdad? ¿Puedes ver la violencia que existe? ¿Puedes ver otros problemas que tal vez existan ahí? Por ejemplo, ahora también sabemos que vivimos una crisis de salud mental, que a causa de la pandemia y de todo lo que ha conllevado esta situación, que estamos encerrados, que hay incertidumbre, que hay muchísimo estrés, muchísimos retos, pues también se han incrementado los temas relacionados con la salud mental. Entonces, ¿cómo es en tu comunidad? ¿Cómo lo vives? Probablemente todos estemos pasando por momentos difíciles. Y esto también puede generarnos muchas emociones como desesperanza, de frustración, la sensación de que no hay mucho que podamos hacer ante estos problemas tan grandes, tan avasalladores que vivimos en México y también en el mundo. Sin embargo, lo que me gustaría hablar y explorar con ustedes a fondo el día de hoy es que de hecho sí hay algo que podemos hacer como individuos y como comunidades para contribuir a la solución de estos grandes problemas. Y tiene que ver con el cultivo y el desarrollo de ciertas habilidades que son esenciales, 1, para cultivar nuestro propio bienestar, 2, para promover relaciones saludables y también tener las herramientas para promover el bienestar de otros, y 3, para tomar decisiones éticas, para tomar decisiones responsables que nos ayuden a cuidar no solamente de los más cercanos, sino de todo el espacio en el que vivimos y convivimos, de todo el sistema en el que nos movemos, que se llama México y que se llama el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Las habilidades socioemocionales son todas aquellas habilidades que nos permiten conocernos, valorarnos y también regular nuestras emociones y nuestra conducta. Son aquellas habilidades también que nos permiten establecer relaciones sanas con otros, por ejemplo, relaciones basadas en la empatía y en la colaboración. Y finalmente son también habilidades que nos permiten tomar decisiones responsables y éticas y perseverar para alcanzar nuestras metas. Todas estas habilidades, si las ponemos en buen uso, son claves para que podamos contribuir a la solución de grandes problemas como lo es la violencia. Y para entender esto mejor, me gustaría que entendamos un círculo vicioso que se da cuando nosotros vivimos situaciones críticas, situaciones, por ejemplo, donde nos sentimos tan vulnerables que estamos en una modalidad de sobrevivencia, donde sentimos, por ejemplo, que estamos en situaciones de violencia, nos sentimos atacados o atacadas y entonces entramos en esta modalidad en la que sentimos que todo el tiempo tenemos que estar en alerta, protegiéndonos o también estar listos para atacar. Lo que han descubierto los neurocientíficos es que cuando nosotros estamos en esta modalidad de sobrevivencia, en la que además muchos de nosotros estamos constantemente, no solamente por las dificultades normales del vivir, sino que además los retos se han incrementado por la situación que ha desatado esta crisis del COVID-19. Entonces, cuando estamos en una modalidad de sobrevivencia, nuestro cerebro funciona de una manera muy particular. Resulta que cuando nosotros vemos una amenaza, la parte del cerebro que primero reacciona es lo que se llama el cerebro límbico. El cerebro límbico está como en la parte central del cerebro, donde hay unas estructuras que se les llama amígdala. La amígdala
responde ante la amenaza, por ejemplo, si un perro me va a morder, y dice peligro. Pero la amígdala está conectada a otra parte del cerebro que le llamamos la corteza prefrontal, que está como en esta área frontal de la cabeza. Esa área del cerebro se dedica o se enfoca en todo el análisis racional, en la toma de perspectiva, en la memoria, etc. Entonces, la amígdala reacciona, perro, peligro, y la corteza prefrontal evalúa la situación y, por ejemplo, puede mandar el mensaje que diga, cálmate, el perro está amarrado, no te va a morder. Y entonces el sistema límbico, la amígdala se relajan y podemos seguir adelante. Sin embargo, si nuestra corteza prefrontal interpreta la situación y confirma que estamos en una situación de peligro, entonces manda una señal a la amígdala donde le da el poder sobre nuestro cuerpo, sobre lo que hacemos y decidimos, ¿sí? Literalmente, a nivel fisiológico, sabemos que cuando la corteza prefrontal confirma que estamos en una situación de peligro, lanza unas sustancias que se llaman neurotransmisores que literalmente inhiben o obstaculizan la comunicación entre estas dos áreas del cerebro, el cerebro emocional y el cerebro racional, que sería nuestra corteza prefrontal. Entonces entramos en una modalidad donde quien manda es nuestra amígdala, es nuestro cerebro emocional, que lo que hace es que tiene control sobre el cuerpo y manda básicamente 3 tipos de señales. O ataca, o congélate, o sal huyendo, ¿sí? Esas son las 3 cosas que cuando el cerebro límbico manda, nos invita o más bien nos empuja a hacer. Entonces, cuando nosotros estamos en esa modalidad de sobrevivencia, cuando estamos, por ejemplo, muy estresados, cuando estamos, por ejemplo, muy angustiados, con mucho miedo, con mucho enojo, entramos en esa modalidad y no podemos tomar decisiones muy bien pensadas, analíticas, con perspectiva, porque literalmente no tenemos ni siquiera acceso a esos recursos a nivel fisiológico. Estamos en una modalidad simplemente de reacción. Y cuando estamos en esa situación y además sentimos, por ejemplo, que no tenemos confianza, quizá en nuestras autoridades, o que no contamos con el apoyo de la comunidad, o que a las otras personas no les importa lo que nos sucede, entonces es muy fácil caer en conductas que son detrimentales y que lo único que hacen es incrementar la violencia, incrementar la desigualdad, incrementar los problemas que justamente nos hacen entrar en esa modalidad de sobrevivencia, y por eso se vuelve como un círculo vicioso. La gran noticia es que podemos romper ese círculo vicioso, ¿sí? Nosotros podemos aprender ciertas habilidades que nos permitan salir de esa modalidad de sobrevivencia y aún en circunstancias muy complejas poder tomar decisiones desde una perspectiva muy, digamos, aterrizada, con una mente en calma, presente, con la capacidad de todavía conectarnos con otros y no solamente ver por nuestro bienestar, sino por el bienestar de los demás, y poder tomar decisiones que contemplen, por ejemplo, las consecuencias de nuestras acciones, no solo en el corto, sino en el largo plazo, no solo en nosotros, sino en los demás, ¿sí? Esto lo podemos lograr gracias a las habilidades socioemocionales. En particular, me gustaría comenzar hablando de 2 habilidades muy importantes para nuestro bienestar y también para prevenir la violencia. Estas habilidades están en, digamos, la dimensión del autoconocimiento y tiene que ver con la autoestima y con la regulación de las emociones. Vamos a comenzar. Imagínate que un día llegas a tu casa y encuentras que hay un sobre dirigido para ti. Lo abres y cuando ves lo que hay adentro es solamente una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién eres? ¿Qué responderías ante esa pregunta? ¿Qué responderías ante el cuestionamiento de quién eres? Bueno, para los griegos, conocernos era algo importantísimo. De hecho, en la entrada del oráculo de Delfos, por ejemplo, está la frase, conócete a ti mismo. Y lo que decía esa frase a continuación es, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Por qué? Resulta que el autoconocimiento realmente es la clave para entendernos, para valorarnos, para también identificar qué es lo que queremos, cuáles son nuestras capacidades, qué tenemos que hacer para lograr nuestros anhelos.
El autoconocimiento también es la base para entender a otras personas y así a partir de ese entendimiento poder establecer relaciones saludables. Por eso es algo tan importante. Y me gustaría invitarte a hacer un pequeño ejercicio que se le llama el mapa de identidad. En este mapa de identidad lo que te voy a invitar es que a que dibujes, por ejemplo, un circulito en el centro de una hoja donde escribas tu nombre. Y después vayas agregando de repente diferentes elementos que sientes que te caracterizan. Por ejemplo, puedes escribir cuáles son tus gustos, de dónde vienes, si eres hombre, mujer, cómo te defines, cuál es tu género. Puedes escribir también el tipo de música que te gusta. Ese es un primer mapa de identidad. Ahorita en la ilustración van a tener la oportunidad de ver uno. Pero un siguiente mapa de identidad más profundo que me gustaría que investigáramos es cuáles son las creencias, ¿verdad?, que tengo y que a lo mejor me impiden de alguna manera o obstaculizan que yo pueda alcanzar aquello que deseo. Algo que es muy importante entender y también explorar a fondo es que nosotros vivimos en una cultura donde se hace una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que deberían ser los hombres y lo que deberían ser las mujeres. Hay muchas creencias, por ejemplo, entre las mujeres, en que cómo nos deberíamos de ver, cómo nos deberíamos de sentir, cómo deberíamos manejar nuestras emociones. También esta creencia de que las mujeres deben ser siempre lindas, agradables, no enojarse. Y hay también otras creencias sobre cómo deberían de ser los hombres, ¿no? Y esas creencias pueden generar muchísimo dolor tanto en ellos como en otras personas. Por ejemplo, existe la creencia clásica, ¿no?, del macho, del hombre que tiene que ser proveedor, del hombre que tiene que ser, que estar por encima de alguna manera de las mujeres. Hay algunas comunidades, no solo en México, sino también en otros lugares del mundo, donde en una familia, por ejemplo, se privilegia la educación de los hijos varones o se privilegia incluso la alimentación de los hijos varones. Entonces es muy importante que empecemos ahora a explorar esas creencias, que también se les llama estereotipos. Son creencias que no están basadas en una realidad, sino que están basadas simplemente en creencias culturales, pero sobre todo son creencias que nos lastiman, que no nos permiten realmente poder desplegar todos nuestros potenciales, poder desplegar todas nuestras capacidades. Y son creencias que pueden llevarnos a tomar decisiones o conductas que pueden dañar a otros. Entonces, por eso es muy importante identificarlas. Y mientras piensan en esto, me gustaría contarles la historia de una persona que considero extraordinaria. Su nombre es Malala. Ella es fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y fue una galardonada muy joven. Y se ganó este premio porque ella desde muy, muy pequeña, viviendo en una cultura donde se exacerbaba el valor de los varones y se disminuía el valor de las mujeres al grado que las mujeres no tenían derecho a recibir una educación. Ese es el entorno en el que creció Malala. Incluso ella cuenta cómo ella veía que en muchas familias, por ejemplo, los niños varones recibían una mejor alimentación que las niñas mujeres, ¿no? Entonces, ella al ver esta situación y al ser consciente de quién era ella, de que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, todos los seres humanos, sin importar nuestro género, tenemos el mismo valor. También reconociendo su anhelo y su deseo ferviente de estudiar, de aprender más cosas, de transformar. Y también sabiendo que el derecho a la educación es un derecho de todas y es un derecho de todos. Entonces ella decidió alzar su voz contra esta situación de desigualdad, ¿sí? Entonces ella se volvió una activista muy joven que daba discursos y que un grupo terrorista incluso intentó matarla, dándole un disparo. Y aún ante esa situación, ella no bajó su voz. Ella era muy consciente de su valor, de sus derechos y también de sus capacidades. También ella sabía que guardar silencio solo era una manera de sostener lo que estaba pasando y que era su responsabilidad ser una voz en medio de ese silencio. Y así, alzando su voz, mostrando esta valentía y esta seguridad en su valor y en sus capacidades, es que Malala ha cambiado la vida de miles de niños y niñas en el mundo,
promoviendo el derecho a la educación. Y esto es algo extraordinario, pero a la vez es algo que todos y cada uno de nosotros y de nosotras podemos hacer. Todos tenemos el mismo valor, tenemos las mismas capacidades. Reconoce, explora cuáles son tus fortalezas, qué es aquello que te mueve, que te apasiona, por aquello que quieres luchar, ¿sí? Y explora qué necesitas hacer para lograrlo. Esto es la base de una sana autoestima, tener una visión correcta de quiénes somos, reconocer nuestros potenciales y nuestras capacidades. Y otro elemento muy importante es también reconocer que a veces lo que nos impide salir adelante son nuestras propias emociones y creencias. A veces, por ejemplo, nosotros queremos hacer algo, pero por miedo y no saber qué hacer con el miedo nos paralizamos. Entonces, por ejemplo, no alzamos nuestra voz, no ponemos límites a tiempo por esas situaciones. O también puede suceder que a lo mejor nosotros queremos tener relaciones sanas, pero el enojo nos gana. Y cuando el enojo nos gana, las conductas que manifestamos son de violencia. Entonces, por eso es muy importante también empezar a conocer nuestras emociones. Las emociones son procesos que detonan cambios en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Todas las emociones vienen con historias. A veces el miedo viene con la historia de no puedo, no voy a salir adelante, no soy capaz. A veces el enojo viene con la historia de siempre hace lo mismo, nunca me escucha, esto es personal y merece que le ponga un alto, ¿sí? La tristeza puede venir con la historia de ¿por qué a mí? Solo a mí me pasa esto, no puedo ser feliz. Entonces es muy importante que detectemos cómo es que las emociones se sienten en el cuerpo, pero colorean nuestra perspectiva, colorean nuestra mente. Y el siguiente elemento de las emociones es que además de modificar nuestro cuerpo, nuestra mente, nos llevan a comportarnos de ciertas maneras. Piensa cómo te comportas cuando tienes miedo. ¿Cómo te comportas también? ¿Cómo se comporta alguien cuando es controlado o controlada por el enojo? Si nosotros logramos tener maestría sobre nuestras mentes y nuestras emociones, seremos más capaces de tomar buenas decisiones y seremos también más capaces de prevenir la violencia, porque la conducta agresiva, la conducta violenta, tiene una raíz interna y muchas veces es el enojo, la frustración o el odio. Esos son los verdaderos enemigos y por eso aprender a conocer estas emociones y a regularlas es esencial. Y como un primer ejercicio en esta dirección me gustaría compartirles pequeña herramienta que se le llama parar. Parar es una herramienta que nos ayuda a regular nuestras emociones y consiste en lo siguiente. La primera instrucción es que a lo largo del día puedan hacer pausas donde simplemente paren. Esa es la P. Paren. No hagan nada. La A significa atiendan a su cuerpo, cómo están, qué están sintiendo, y atiendan a su mente. ¿Qué historias están contando? ¿Estás experimentando alguna emoción en este momento? Entonces paro, atiendo. La R es recuerdo. ¿Qué vamos a recordar? Recuerda la importancia de no estar operando en un modo de sobrevivencia, sino realmente de poder calmarnos para que nuestro sistema límbico entre en contacto con nuestra corteza prefrontal y tomemos decisiones basadas también en el análisis, en la perspectiva, en la importancia de cuidarnos y de cuidar a otros. Entonces, paro, atiendo mi cuerpo y mi mente, recuerdo la importancia de estar en calma, de poder tomar decisiones racionales y entonces vamos a aplicar una técnica para ello. Esa es la A, aplico. ¿Qué vamos a aplicar? Una técnica muy sencilla de atención al respirar. Vamos a llevar nuestra atención a las sensaciones de la respiración en nuestro abdomen. Vamos a respirar conscientemente 5 veces, notando cuando inhalo cómo mi abdomen se expande y cómo se contrae al exhalar. Vamos a hacerlo ahora mismo.
Y la última R de parar es el regreso. Regreso a lo que sea que estoy haciendo, pero con una mente un poco más calma, más clara, y recordando cuáles son las mejores maneras de comportarme para promover mi bienestar y el de todos los demás. Ese sería un ejercicio muy sencillo de autorregulación que puedes practicar en cualquier lugar. Te recomiendo poner alguna estampita o recordatorio para que en diferentes momentos del día te acuerdes de parar. Ahora me gustaría hablar de otro grupo de habilidades socioemocionales que son también importantísimas para contribuir a la prevención de la violencia. Estas son habilidades que tienen que ver con la empatía y con el diálogo. ¿Sabes qué significa la palabra empatía? Muchas personas definen la empatía de manera coloquial como esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Esto significa realmente tratar de entender a las otras personas, tratar de entender cuáles son sus situaciones, por qué estarán tomando tal y cual decisión, qué estarán sintiendo en determinado momento. Es muy importante, por ejemplo, poder empatizar con las personas que sufren, porque solamente entendiendo la situación por la que están pasando es que también puede surgir el deseo de ayudar y de contribuir a disminuir ese sufrimiento. La empatía es algo que tenemos todos los seres humanos. Desde que somos muy chiquitos, los bebés, por ejemplo, desde los 8 meses, ya empiezan a manifestar signos de empatía, ¿verdad? De esa capacidad de entender y de sentir con los demás. Sin embargo, también es cierto que a veces es difícil sentir empatía por personas que son, por ejemplo, muy diferentes a nosotros o con quienes tenemos algún tipo de conflicto. Pero cuando no tenemos empatía y no somos capaces de conectarnos con las demás personas, lo que sucede es que empiezan a surgir barreras. Empezamos a crear divisiones entre nosotros y los demás. Y eso empieza a ser peligroso, porque entonces tengo a mi grupo al que quizá protejo, cuido, pero entonces siento que los demás quizá pueden ser una amenaza y podemos llegar al punto tan grave de deshumanizarlos. Por eso es importante ampliar nuestros círculos de empatía y realmente estar pensando siempre cuando interactuamos con otra persona, aunque sea muy diferente a nosotros, no fijarnos tanto en las diferencias, sino en aquello que tenemos en común. Resulta que todos y todas pertenecemos a la misma familia humana. Y algo que nos caracteriza también como humanos es que constantemente todos estamos buscando estar bien. A lo mejor tenemos diferentes ideas de cómo alcanzar ese bienestar. Y a lo mejor hay algunas ideas que, pues, de alguna manera generan malestar en la sociedad. Pero hay que entender que eso justamente es normal porque todos somos diferentes. Mientras estemos personas interactuando, va a haber conflictos. Eso seguro que va a pasar. Sin embargo, podemos empezar a lidiar con los conflictos a partir de entender eso que nos une. Eso que nos une como seres humanos, que todos somos dignos, que todos tenemos el mismo valor, todos tenemos emociones, todos tenemos anhelos, todos queremos estar bien. Si piensas en eso, te va a ayudar a mejorar tus relaciones con los demás. Y luego, para realmente entender a otra persona, para realmente poder ponernos en sus zapatos, para poder solucionar un conflicto a partir del diálogo, hay una herramienta, una habilidad que es indispensable. Es una de las habilidades de los investigadores de educación socioemocional más importante que podemos desarrollar. ¿Sabes cuál es esa habilidad? Esa habilidad es la de escuchar. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros interactuamos y estamos escuchando a otra persona, hay un diálogo mental. Un diálogo mental que a veces nos gusta llamarle también como un changuito de la mente. ¿Se imaginan? ¿Han visto algunos changos en el zoológico? Como un chango está saltando, ¿no? Se mueve mucho, de liana en liana, está haciendo un montón de cosas. Cuando nosotros estamos interactuando con otras personas, internamente hay un diálogo interno que es también como un changuito que no se calla, ¿verdad? Ni se anestesia cuando estás escuchando a otra persona, sino también estás escuchando, pero al mismo tiempo internamente estás con un diálogo interno. Y te puedes, por ejemplo, distraer en una conversación. Estás hablando con otra persona y de repente, ya estás planeando las vacaciones o lo que tienes que comprar en el mercado o la tarea que no has terminado. Entonces, te distraes. Pero no solo eso, sino también este changuito de la mente a veces empieza a hacer, por ejemplo, valoraciones o juicios y dice, esta persona
otra vez ya se está quejando conmigo, siempre es lo mismo con ellos, en vez de escucharlos. O se empieza a distraer, por ejemplo, oye, ¿y qué habrá detrás en ese fondo de esa persona? ¿Esa planta será real o será de plástico? Y ya no escuchaste a la persona. O te nace el deseo irresistible de interrumpirla. O mientras la otra persona está hablando, tú estás planeando qué cosas quieres decir después. ¿Se identifican con algo de esto? Esto es algo súper normal, que nos pasa a todos. Todos tenemos patrones cuando escuchamos que de hecho nos impiden escuchar con total atención a la otra persona. Entonces, algo que nos va a ayudar mucho a generar también mayor empatía y a generar las habilidades más complejas de diálogo y de colaboración es aprender a escuchar. Y para eso les quiero compartir esta herramienta que se llama la escucha atenta. ¿En qué consiste la escucha atenta? Consiste en que realmente cuando estén interactuando con una persona, por ejemplo ahora mismo con este video, traten de tener entre el 70 y 80% de su atención en lo que dice la otra persona. Casi toda su atención en la otra persona y mantienen un poquito de su atención en ustedes mismos y en detectar esos patrones que tienen para escuchar. Por ejemplo, yo puedo estar escuchando a otra persona y de repente me puedo dar cuenta que mi mente ya se está yendo a una distracción, que ya estoy distraída en pensar, híjole, tengo que ver mi celular porque acaba de vibrar y no sé si será mi hijo que me estará buscando. Entonces, darte cuenta, mi mente ya se fue, ya se distrajo. Lo noto, lo dejo pasar y traigo de vuelta mi atención a lo que me está comunicando la otra persona. Y si de repente me doy cuenta que ya estoy juzgando, noto, dejo pasar y regreso mi atención a esa persona. Y si de repente ya me doy cuenta que estoy planeando lo que quiero decir, noto, dejo pasar y regreso a la persona. Y si de repente ya me doy cuenta que estoy a punto de interrumpir, noto, dejo pasar y regreso simplemente a escuchar. Eso sería la escucha atenta, donde realmente el grueso de mi atención está en lo que dice la otra persona y la otra parte de mi atención está cuidando que no me ganen mis patrones o ganas de interrumpir, de planear, de juzgar, de distraerme. ¿Ok? Los invito a practicar. Van a ver que si practican esto, es como realmente como un superpoder. No solamente te conecta más con las otras personas, sino te permite entenderlas. Y a partir de ese entendimiento surge también, se fortalece la empatía. Una habilidad importantísima. Gandhi decía que si lográramos escuchar realmente a los demás poniéndonos en su lugar, 3/4 partes de los problemas del mundo se terminarían, ¿sí? Si pudiéramos entender a otros. Como les decía también, otra habilidad importantísima es la del diálogo. Entonces, además de escuchar con atención a otras personas, es también muy importante cuidar la manera en que hablamos. Podemos también practicar un habla atenta. Un habla atenta significa un habla consciente. Muchas veces nos pasa que para cuando nos damos cuenta, ya dijimos algo que lastimó al otro o algo que no queríamos decir. Es muy importante hacer estas pausas con parar, ¿sí? Y también cuando estamos hablando con una persona, poder hablar desde un lugar interno de calma, de conexión, con el deseo realmente de resolver las cosas. Y practicar el habla atenta. El habla atenta es un habla que es concisa, que habla sobre el tema, donde hablamos con honestidad desde nuestra experiencia y además, por supuesto, de manera amable, ¿sí? Eso sería el habla atenta. Las invito a practicar estas herramientas del habla y la escucha atenta y a cultivar y ampliar sus círculos de empatía y a buscar también resolver cualquier problema, jamás desde la violencia y siempre desde el diálogo. Esto es algo que realmente va a ayudar a que nos acerquemos un poco más a la visión del México que queremos, a la visión del México en que nosotros y todos nuestros estudiantes realmente pueden florecer. Espero que esto les haya ayudado y que recuerden, solo es un pasito, es una introducción a este mundo de las habilidades socioemocionales. El autoconocimiento, la autorregulación, la capacidad de establecer relaciones con empatía, con colaboración y la toma de decisiones responsables no es una tarea de un fin de semana, es una tarea de vida. Y realmente les recomiendo que busquen más recursos y que sobre todo traten de llevarlos a la práctica. Esto puede ser
un cambio significativo no solo para ustedes, sino también para su familia, sus estudiantes, para la comunidad en general. Y sí, juntos, a través de transformarnos a nosotros mismos, podemos transformar al mundo. Muchísimas gracias.